es el árbol genealógico. ¿Qué enfermedades hay en esa familia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas enfermedades de la familia, pues si tienen neumonía y hay 7 enfermos de neumonía en la casa, pues obviamente sí me sirve. Pero si tienen, yo qué sé, una fractura porque un hermano le cayó encima al otro, ¿me importa la historia familiar? Realmente no. Pero si nos dice, esta es la 9ª fractura que tiene en los últimos 3 años, ahí puede ser que sí me sirve. ¿Sí? Entonces no estoy diciendo que esto lo deberían de hacer con todos los pacientes, aunque sí lo deberíamos de hacer con todos los pacientes. Pero el árbol genealógico es una forma súper fácil de a todos los que vienen después de ustedes tener esa historia familiar en 3 segundos. ¿Sí? Porque uno se tarda haciéndolo y al principio se tarda un montón haciéndolo. ¿Sí? Especialmente con nuestras familias chapinas que se les olvidan primos, se les olvidan hermanos, se les olvidan tíos. Es que el tío Juanito se fue a los estados. Entonces ya no lo consideramos parte de la familia. Pero el tío Juanito tiene 4 hijos, 3 de los cuales estén enfermos. Tal vez sí es importante meterlo, ¿sí? Y por mucho que hayan cortado ramas del árbol, porque ya no se hablan, porque ya no se miran, porque ya no, lo que sea, ese árbol sigue compartiendo ADN y por lo tanto sigue importando, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta súper útil, especialmente cuando estamos viendo en genética enfermedades que creemos que son o dominantes o recesivas. Las dominantes, ya vamos a ver, se mira re facilita cómo ese gen malo se ha ido heredando a lo largo de la familia. Y por lo tanto también vamos viendo a quién hay que preguntar si tiene síntomas. Porque si estoy viendo una familia dominante, que el papá lo tiene y el hijo lo tiene, no le voy a preguntar a la mamá, mire, y alguien de su familia también lo tiene. Porque si lo tiene la mamá también, esa es una metida de pata porque tenemos que investigar a las 2 familias independientemente. ¿Sí? Pero si ya sabemos que viene de papá, pues vamos a investigar más a fondo la familia de papá. ¿Sí? Y en las recesivas sí es un dolor que hay que ver ambos lados. Porque las recesivas, el gen ha ido allí escondido, pasando de generación en generación, hasta que se juntó milagrosamente en alguien. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver el árbol genealógico. Que conste que nuestros árboles no se miran como estos. ¿Sí? No hay hojitas, no hay florecitas, no hay una base central bien bonita, bien recta y después sale todo. ¿Sí? Lo que sí es que siempre empezamos con nuestro paciente. Entonces, el árbol genealógico se le llama pedigrí, se le llama familiograma. Ahí es la palabra que más les guste. Yo prefiero árbol porque suena un poquito más natural y no suena como chucho como los pedigrís. ¿Sí? Y vamos a empezar con los símbolos, porque si no sabemos los símbolos, no sabemos qué estamos leyendo. ¿Sí? Entonces, todo paciente XY masculino, un cuadrito. ¿Sí? Y les recuerdo, genética está hablando genes. Entonces hay que poner el sexo cromosómico con el que nació. XX o XY. XX, un cuadrito. XY, perdón, un cuadrito. XX, un circulito. ¿Sí? Al único que le puedo poner diamantito es genitales ambiguos. Mi tío tiene 7 hijos, no sé qué son. Ahí están los 7, ¿sí? Aquel que no le puedo confirmar cuál es su sexo. Que se identifica como hombre, que se identifica como mujer, que se identifica como papa, a mí no me importa. Yo necesito saber los genes, ¿sí? Por eso, o cuadrito, o circulito, o diamantito, si de verdad no tengo idea. ¿Sí? Entonces, todos en el árbol deberían de estar en blanco si están sanos. ¿Sí? En el momento que le ponemos un poquito de color, le ponemos cualquier cosa adentro, ya se volvió patológico, es una enfermedad, ya lo rellené, por decirlo así.
tiene alguna enfermedad. Y por eso ahí lo miran en negrito. Y ahora, ¿cómo sucede en Guatemala? Es que tengo 7 hijos. Y cada uno tuvo 7 hijos. Y cada nieto tuvo 7 hijos. Esa cosa se vuelve cada vez más grande, ¿va? Entonces, a veces lo que hacemos es que agarramos a todos los sanos y los rejuntamos. Va, tuvo 7 hijos. ¿Cuántas mujeres? 3 mujeres. ¿Cuántos hombres? 4 hombres. ¿Todos están sanos? Sí, nadie tiene ninguna enfermedad. Perfecto. Los rejuntamos. ¿Sí? En el momento que alguien me empieza a presentar algún síntoma, lo separo del resto de los sanos y lo pongo por aparte en su simbolismo. ¿Sí? Pero los sanos los puedo rejuntar. ¿Sí? Siguiente. A los muertos, por favor, mátenlos también en el árbol. No quiero a la bisabuela de 173 años todavía ahí viviendo. ¿Sí? Y si se fijan, este símbolo se sale del símbolo de años. ¿Sí? No es un patrón. No es algo que me está diciendo, estoy separando esto en dos partes. ¿Sí? Lo estoy matando. Entonces, la linita que lo mata. ¿Sí? Y si son zurdos, lo pueden hacer para el otro lado, no me importa. Pero sí tiene que ser una línea transversal, en diagonal, que lo parta todo el simbolito y se salga del símbolo. ¿Sí? Siguiente. Los embarazos. Entonces, cualquier feto intraútero le ponemos una P de pregnancy, de embarazo. ¿Sí? Eso me quiere decir, está adentro de la panza todavía. ¿Por qué le ponemos la P? Porque a veces, inclusive adentro del útero, ya tienen enfermedad. Entonces necesito identificar a todos los de la familia, incluyendo aquellos que están intraútero. Además, así me preparo porque ya sé que posiblemente tengo un paciente en espera. Y se los digo porque nos pasa cada rato. Ya tuvo un hijo afectado que murió. Tiene ahorita 2 hijos afectados que los estamos siguiendo. Y llegó embarazada. Y ya le dijeron que es un niño. Primero que todo, dudo de los ultrasonidos de ginecología. A ver si de verdad es niño o niño. Y después, dudo que le hayan visto si tiene síntomas de la enfermedad también. A menos que sea osteogénesis imperfecta o algo muy, muy grande, no sé por qué se les pasa. Entonces, siguiente. Los abortos espontáneos. Esos triangulitos. ¿Sí? Idealmente le ponemos la edad gestacional en la que murió. Primer trimestre, muy diferente de último trimestre. ¿Sí? A este simbolito, que ya lo vamos a ver más adelante, la única forma de matar, por decirlo así, a un aborto, ponerle una línea, es aquel aborto que no es natural, que es inducido. ¿Sí? Entonces, agarramos y le ponemos la liñita a aquellos que sufrió una caída y por eso perdió un bebé, o si fue un accidente y por eso perdió un bebé. O en otros países, porque fue voluntario. Ese bebé estaba sano y detuvieron su vida. ¿Sí? También idealmente ponerle el sexo, si se sabe cuál es el sexo, una vez sucede el aborto. ¿Cómo llegan los abortos espontáneos aquí en Guate? Ya solo con los restos placentarios, ¿sí? Porque ha estado sangrando por los últimos 3 días y ya decidió mejor ir a ver por qué sigue sangrando. Entonces, usualmente no hay restos fetales como para estudiar. Si lo logran estudiar, lo ideal es hacerle varias pruebas.
Esto es lo que llamamos un POC, un Product of Conception. Es una prueba especial que se analiza los restos para anomalías cromosómicas o anomalías de gen único si hay alguna enfermedad prominente en la familia. Entonces, ese aborto desde el primero se debería de estudiar para evitar abortos posteriores. Ya sabemos qué pasó con este, tal vez podemos evitar que pase con el siguiente. Y esto también es súper clave cuando estamos haciendo el arbolito. Hay que identificar quién es mi paciente, ¿sí? A partir de quién me están dando esos datos, a partir de quién estoy investigando, ¿sí? Y puede estar en blanco y le decimos que es el consultante porque no tiene nada, está sano. Esos son los papás los que consultan, están sanos. O a veces es el paciente enfermo. Entonces a eso le llamamos probando. ¿Sí? Lo rellenamos. Yo sé que esto se mira aquí un poco raro y ya cuando veamos el árbol se va a entender un poquito mejor. Luego, ya empezamos a unir personas. Ahora, el árbol no quiere decir legalidad. No los pongo unidos a dos personas porque me están mostrando su acta de matrimonio. Y por lo tanto, no separo a dos personas porque me muestran el acta de divorcio. ¿Sí? El árbol me identifica quién se juntó para reproducirse. ¿Sí? Y que tiene la esposa, y tiene la novia, y tiene la querida, y tiene la del sábado. Si se está reproduciendo con ninguna, pues me vale, solo pongo con la querida. ¿Sí? Y me importa si tiene 7, ha tenido 7, o va a tener 7 diferentes al mismo tiempo. Yo solo quiero saber con cuáles se está reproduciendo, ¿sí? Y con cuáles ha tenido hijos afectados. Y por lo tanto, entonces hacemos esa línea de unión entre el cuadrito y el circulito, ¿sí? Horizontal, uniéndolos cuando se empiezan a reproducir o cuando están planeando reproducirse. Y le pongo las dos liñitas que lo interrumpen, estas dos, cuando ya se dejaron de reproducir. ¿Sí? ¿Por qué creen que no puedo poner un cuadrito con un cuadrito? Porque nunca se van a reproducir. ¿Sí? Igual un circulito con un circulito. Es que mi hermana tiene a su esposa. Bueno, por ella. Nunca se van a reproducir. Lo siento, ella no me sirve. ¿Sí? Es que tuvo a su bebé por in vitro. Ah, va, le voy a poner el cuadrito, le voy a poner la liñita, le voy a poner el circulito, porque se unieron esos dos gametos, ¿sí? Y les voy a poner las dos líneas porque ya nunca se van a volver a reproducir. ¿Sí? Y de ahí salió bebé. Pero siempre parejas, por lo menos en el árbol, van a ser cuadrito, circulito. Y por alguna razón, probablemente porque estas reglas ya llevan demasiados siglos, cuadrito siempre va primero, circulito siempre va después. Hay algunas excepciones, como las 7 esposas, pues tenemos que ponerle los circulitos en todos los lugares posibles. Pero usualmente, cuadrito primero, circulito después. ¿Sí? Cuando hay consanguinidad, le hacemos una doble línea de unión. Quiere decir que uno tiene un gen y el otro probablemente también tiene el mismo gen. ¿Sí? Consanguinidad me surgen más enfermedades recesivas, por eso lo tengo que identificar. Y la consanguinidad puede ser una generación arriba, como puede ser 9 generaciones arriba. ¿Sí? Es que mi tatarabuelo era hermano de su tatarabuela y entonces ahí viene. Ah, va.
Y a veces sí nos tengo que ir 7.500 generaciones para arriba para encontrarlo, pero ahí está. Pero eso también nos explica un montón de cosas después. De esa línea de unión entre una pareja va a salir la línea de descendencia, que si solo es un hijo, pues ahí dejamos el simbolito. Y de ahí sale la línea de hermandad, donde van a salir todas las líneas de cada uno de los embarazos. ¿Sí? Cada hijo se gana una linita vertical. Cuando son gemelos, ganan un triangulito, ya lo vamos a ver, que son estos. ¿Sí? De una sola línea de embarazo salen las dos personas. Sean monocigóticos, sean disigóticos, sean fraternos, niño-niña, ¿sí? Igual salieron del mismo embarazo. Si son monocigóticos, sí le pongo una linita que los une para decir mismo ADN. Ahora, ¿cómo sabemos si un par de gemelos son monocigóticos o disigóticos? Sin la prueba de ADN. Las anomalías menores. Mismo ADN, mismas anomalías menores. ¿Sí? Vamos a tener los mismos deditos, los mismos ojitos, las mismas orejitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Están recibiendo las mismas órdenes, van a producir las mismas cosas. ¿Sí? Los gemelos monocigóticos les gusta usualmente vestirse igual. ¿Saben por qué? Porque están viendo a través de los mismos ojos y les gustan las mismas cosas. ¿Sí? Usualmente a los monocigóticos les gusta el color verde porque a los dos les parece bonito, porque su cerebro lo está identificando como bonito y por eso se tienden a vestir de ya sea igual o muy similar. La letra va a ser muy similar, ¿por qué? Porque tienen los mismos huesitos de la mano, con la misma movilidad de la mano. ¿Sí? Los disigóticos son los que ya difieren un poquito más, ¿por qué? Porque tienen diferente ADN. A uno le va a sentir más dulce el café que el otro. Uno le va a echar más lechita que el otro, porque le gusta más la lechita, tiene diferentes papilas gustativas, ¿sí? Y a veces es tan fácil solo con verlos, porque por muy similares que sean hermanos, siempre tienen sus diferencias, y a veces la única diferencia es de que uno tiene una peca aquí y el otro la tiene un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces, empecemos con los pasos. Primer paso, empiezo con mi paciente, ¿sí? Lo pongo en el medio. Y no solo digo el medio de los lados, sino que el medio arriba abajo. Porque para arriba tengo las generaciones que ya existen, pero para abajo van a existir nuevas generaciones. ¿Sí? Entonces necesito dejarlo en el medio. En nuestras familias chopinas les recomiendo la hoja no vertical, sino que horizontal. ¿Sí? Lo pongo en el centro y a partir de esa persona voy a ir sacando todas sus ramitas, por decirlo así. Y voy a tener datos de al menos 3 generaciones. Porque con 3 generaciones ya puedo empezar a ver un patrón. Si solo tengo 2, no me sirve de nada. Si tengo 3, ya puedo empezar a ver patrón. Si tengo 7, buenísimo, porque todavía mejor voy a ver ese patrón. Y voy a empezar siempre por el orden de edad. Ah, señora, ¿y él es su hijo número qué? 9. Ah, vamos. Entonces empecemos con el más grande. ¿Qué edad tiene el más grande? ¿Sí? Usualmente les va a decir el más grande que tiene 20 y pico, 30 y pico. Que ya va a tener sus propios hijos. Entonces empezamos con el más grande y después vamos progresando. ¿Sí? La idea es que si tengo una enfermedad que se muestra a ciertas edades, voy a ver cómo ese árbol cambia de color, por decirlo así, mientras va pasando el tiempo. El lado izquierdo de la hoja se va a empezar a cambiar de color antes y va a ir progresando hacia los más jóvenes. Y como buena población,
también tenemos a veces múltiples enfermedades en un mismo individuo. A veces son una secuencia. Paciente diabético que hizo fallo renal, que hizo ceguera por retinopatía diabética y que le quitaron una pierna. ¿Sí? ¿Le podría poner todo? Sí, absolutamente, pero de ahí se vuelve un merequetengue de colores o de patrones, ya vamos a ver. Entonces yo tiendo a poner la enfermedad de base, diabetes, y le pongo 3 puntitos, porque ahí sé que son todas las consecuencias de la diabetes. ¿Sí? A veces son enfermedades independientes. Tenía una señora que tenía 7 diferentes cosas. Pobre señora, le había ido re mal. Tenía Sjögren, tenía mieloma múltiple, tenía hipertensión, había hecho diabetes y el listado aumentaba. ¿Sí? Ella le hizo su propio color y le reconté todas sus enfermedades. ¿Sí? Pero si son enfermedades muy puntuales, digamos, es hipertenso y además tiene escleroderma, pues son 2 cosas muy diferentes, las tengo que poner con colores o patrones diferentes. Que eso es al siguiente, sí, aquí está. Entonces, a veces uso colores, si tengo disponible. Yo prefiero colores porque es más fácil diferenciar un azul de un verde. ¿Sí? Un morado de un amarillo. Pero podemos usar también patrones. Líneas horizontales, líneas verticales, puntitos, estrellitas, a veces hasta letras utilizo porque se me acaban los patrones. Realmente, ¿qué pasa? Si solo tengo un color, uso patrones. Porque todos los puedo usar con el mismo color. Y si tengo oportunidad de tener colores, pues uso colores. ¿Sí? En mi clínica hay una cajita de crayones, 50 de diferentes colores, que eso solo lo uso yo, porque solo es para los árboles. Aparte tengo los crayones para los niños. ¿Sí? Entonces, si puedo usar colores, yo prefiero colores porque es más fácil identificar diferentes cosas. Eventualmente se me acaban los patrones. Y tengo que usar patrones lo suficientemente diferentes para que no confunda una enfermedad con otra enfermedad. ¿Sí? Pero mi simbolito lo puedo cortar en todos los cuadritos que yo quiera. Lo puedo poner en 4, lo puedo poner en 8, lo puedo poner en 12. ¿Sí? A veces parece arcoíris, pero ahí está. Siguiente, que ya lo hablamos. Hijos sanos, los arrejunto. De nada me están sirviendo. Hasta que alguno empiece enfermo o tengo un hijo enfermo, se puede ahí arrejuntar entre todos los sanos. Y cuando se puede indicar todas las parejas, aun cuando no haya descendencia. Entonces, infertilidad es una palabra muy grande, muy amplia. Infertilidad puede implicar, ha tenido 7 abortos y nunca ha llevado un embarazo térmico. Infertilidad puede implicar, nunca ha quedado embarazada. O infertilidad puede implicar, tiene un útero hipoplásico y por lo tanto no puede mantener un aborto, un bebé, porque todos son abortos que tan chiquito que empieza a crecer, se sale porque falta espacio. ¿Sí? O porque no puede mantener la placenta, o porque no se puede implantar la placenta, o que también tiene otras cosas. Puede tener un útero bicornio. Puede tener cualquier anomalía, ya sea uterina o en la formación de espermatozoides. Entonces, infertilidad es un montón de cosas. Pero siempre hay que marcarlo porque me puede estar dando indicios de qué es lo que está pasando en esa familia o en este paciente en específico. ¿Sí? A los muertos ya los vimos. El siguiente simbolito que me falta es los portadores. En el árbol pongo al portador confirmado. ¿Sí? Tengo un paciente con una enfermedad recesiva, MPS, voy a asumir que ambos padres son portadores. Pero hasta que no les haga la prueba, no puedo ponerlo en el árbol.
porque mamá, si sabemos quién es mamá, de ella salió, ¿ah? Podemos ver la línea directa. Pero ¿y papá? ¿Cómo sabemos que papá es papá? Y pasa, a veces les hacemos los exámenes de portadores a los padres y resulta que, pues con él se puede reproducir todo lo que quiera. Dele, tenga 7 hijos más, no se preocupe, con él. ¿Sí? Ahora, ya cuando solo está mamá, mire, dígale al papá del bebé, el verdadero papá del bebé, que chequea a la siguiente con la que se reproduce, por favor. Con él sí ya no se puede reproducir. A menos que quiera más hijos así, con él ya no. Con el otro come caja la vez pasada, dele. ¿Sí? Y entonces así lo vamos viendo. Vamos a ir haciendo nuestra pareja, su línea de descendencia, la línea de hermandad, para cada hijo tener su línea de embarazo. Y los vamos numerando. Numeramos las generaciones en números romanos y numeramos a los individuos en números arábigos, los estamos. ¿Por qué los numeramos? Porque ahí no vamos a saber si es el tío Juanito o es el tío Pepito. O Perencejo, a mí que me importa cómo se llama. Y me permite mantener la anonimidad de mi paciente. ¿Sí? Porque si la hoja se queda por ahí flotando, nadie sabe qué familia es. Ni nadie sabe qué es quién. ¿Sí? Y eso es muy importante en genética para mantener la confianza de los pacientes. Es que Juanita me dijo que tuvo un aborto, pero no le diga a nadie. Ah, va, le pongo su triangulito y nadie sabe quién es quién. ¿Sí? Entonces ahí vamos haciendo nuestro arbolito. Ahora, los hijos adoptivos son familia, los adoramos, son el futuro, pero genéticamente no me están aportando nada. ¿Sí? Entonces, a las adopciones les ponemos como corchetes, por decirlo así, paréntesis. Son parte de la familia, tienen su linita de dónde salieron, pero esa linita está interrumpida porque ADN no comparte. ¿Sí? Los adoramos, no digo que no, solamente que genéticamente no me están aportando información. ¿Sí? Ya vimos que aquel que no tiene hijos se da infertilidad. Ese es el símbolo correcto, se le pone una línea de descendencia y que no tiene. ¿Sí? Esa doble línea. Los embarazos ya los vimos, que se les pone su P. Los abortos espontáneos. Las terminaciones voluntarias, o a veces no tan voluntarias, pero que sí son accidentales. Y los óbitos. El óbito, por definición, ya va a tener más de 20 semanas, más de 500 gramos. Usualmente ya le vemos sexo, o genitales ambiguos, por lo menos. Entonces sí le tenemos que poner el símbolo del sexo que le corresponde. Es un circulito, es XX, es un cuadradito, es XY, y lo tachamos porque murió y identificamos a qué semana murió. ¿Sí? Porque a través de ciertas enfermedades, ciertos momentos del embarazo donde son más propensos a tener abortos. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Empezamos con la pareja. ¿Sí? Llegó nuestra pareja consultando porque tienen su primer embarazo. Y acaban de averiguar que son familia. ¿Sí? Porque apareció la tía perdida aquí arriba y les digo, ¡ay, qué bueno que encontraste a tu primo! ¿Y dónde está tu esposo? Y la otra así como, el primo. Entonces, se va uno dibujando la hermana mayor, la siguiente hermana, él,
Y después ella, aunque sea la menor, siempre la ponemos en el centro, ¿sí? Pero empezamos con el hermano mayor, siguiente hermano, ¿sí? Y nos vamos para arriba y ahí es donde vamos a ir haciendo nuestro arbolito. Clave es poner, si tengo una enfermedad, identificar cuál es esa enfermedad, ¿sí? Porque tengo que poder ver esto y identificarlo en 3 segundos, ¿sí? Ahora, ¿qué patrón de herencia tiene este árbol? Ahorita vamos a ver. Si quieren, regresamos al final y a ver si me pueden decir ya qué tiene. Entonces, los patrones de herencia, la verdad es que los dividimos en estos, los que llamamos mendelianos o de gen único y los que ya son multifactoriales. Muchas cosas me pueden afectar, ¿sí? Entonces, los mendelianos los dividimos en dominantes y recesivos. Pueden ser autosómicos dominantes, autosómicos recesivos. Pueden ser ligados a X dominante, ligados a X recesivo, o pueden ser mitocondriales. ¿Sí? La mitocondria es el organelo más maravilloso, es mágico, nos permite hacer de todo y no lo creamos nosotros, no lo robamos. Hace millones de años nos dimos cuenta de que la mitocondria genera energía, nosotros necesitamos energía. La dañamos, la protegemos, evitamos de que se la comen otras cosas y ella nos da energía. Y por lo tanto tiene su propio set de ADN. ¿Sí? Entonces, alteraciones en ese ADN también nos puede causar diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque se acaban nuestras baterías. Se van muriendo progresivamente las baterías y eso nos causa enfermedades. Ahora, la multifactorial es aquella que no me cumple ninguno de los criterios de todas las anteriores. ¿Sí? Pues por eso no la vamos a ver. Es la de descarte. Ya me aseguré que no es dominante, ya me aseguré que no es recesiva, que no es autosómica, que no es ligada a X, ¿sí? Entonces me quedo como multifactorial. Ahora, autosómico quiere decir que este gen va a estar entre el cromosoma 1 al 22, los que tienen número, ¿sí? Ligado a X, obviamente, está en el cromosoma X, ¿sí? Ahora, el Y tiene como 2 genes funcionales, uno que sí es útil, otro que es medio. Entonces, el Y no tiene patrón de herencia como tal, ¿sí? Y vamos a empezar en que estas enfermedades se les puso estos patrones, herencias mendelianas o enfermedades mendelianas, porque siguen las leyes de Mendel, de la herencia. Se aplican para nosotros, se aplican para las plantas, se aplican para los animales, se aplican para todo el mundo que sigue estas reglas. ¿Sí? Ahora, las reglas son bien aburridas, pero básicamente las vamos a ir viendo con varios términos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el genotipo. ¿Alguien sabe qué es el genotipo? Los genes que tenemos. ¿Sí? ¿Y el fenotipo? Las características que podemos ver que son codificadas por mi genotipo. ¿Sí? Ahora, haplotipo son los alelos de cada gen. ¿Sí? Y esos alelos que van juntitos. Cada cromosoma tiene un set de alelos. Uno que vino de mamá, otro que vino de papá. ¿Sí? Está el haplotipo materno y está el haplotipo paterno. Ya cuando hablamos de un solo gen, tenemos que hablar del haplotipo de ese gen. ¿Qué alelo tiene? Tiene el alelo 1, 2, 3, porque están numerados. ¿Sí? Y dependiendo de qué alelo tiene, puede ser de que eso sea la afectación que tengamos. Pero el problema es que las enfermedades genéticas son altamente heterogéneas, varían demasiado. Podemos tener 2 pacientes con la misma enfermedad
y no necesariamente los mismos síntomas. ¿Sí? Y a veces lo peor, no necesariamente la misma causa. ¿Sí? Entonces la heterogeneidad de locus quiere decir que múltiples genes me pueden causar la misma enfermedad. Entonces, las distrofias musculares, ¿solo existe una? Hay un chorro de distrofias musculares. Y hay un tipo de distrofias musculares específicamente que se llama de caderas, limb girdle, que me afecta más que todo caderas y extremidades. ¿Sí? Entonces, todas se presentan más o menos igual. Mismos síntomas, casi misma edad de presentación. No todas están causadas por el mismo gen. ¿Sí? Niño camina como una distrofia muscular, se levanta del piso como una distrofia muscular. Tiene una CPK de una distrofia muscular. No necesariamente tiene la misma causa. ¿Sí? Y a veces tenemos lo que decimos la heterogeneidad alélica. Como la distrofia muscular de Duchenne, todos los que tienen Duchenne tienen una alteración en el gen DMD. Todos. Pero no todos tienen la misma alteración. Algunos tienen una mutación puntual, un nucleótido cambió por otro y eso me alteró toda la forma en que se lee. Otros tienen deleciones, se borra un pedazo, que puede ser un exón, como puede ser 15 exones. Y algunos tienen duplicaciones, tienen el doble de exones, entonces eso también me altera cómo se lee. ¿Sí? Todas esas son heterogeneidades alélicas. Múltiples alteraciones en el mismo gen. Pero a veces tenemos heterogeneidad clínica. ¿Todos los pacientes con fibrosis quística son iguales? ¿Tienen los mismos síntomas? Y es un poco que esto va de la mano con la heterogeneidad alélica. Hay ciertas alteraciones genéticas que son mucho más severas y por lo tanto me van a causar una severidad de síntomas peor. ¿Sí? Entonces, si en Duchenne borré los 17 exones, puede ser que su progresión a la silla de ruedas sea más rápida. Pero si solo tiene un codón de stop temprano con una mutación puntual, casi llegando al exón 78, 77, se produce casi toda la proteína, entonces puedes ver que tenga síntomas, sí, pero tarda mucho más en presentar. ¿Sí? Y puede ser que llegue a la silla de ruedas a los 20 en lugar de a los 10 o a los 7. ¿Sí? Entonces todo eso es diferencias. Y después tenemos ya palabras que usamos en genética cada rato y se las tiramos a cada rato, pero se las quiero aclarar. Pues, homocigoto es aquel que tiene el mismo alelo en el mismo gen. Y por supuesto estamos hablando de cuando los dos están mutados. Porque si los dos están sanos, pues somos todos nosotros. Heterocigoto es aquel que tiene dos alelos diferentes, pero uno es el normal, el wild type, el esperado. ¿Sí? Uno funciona y el otro no. Dependiendo de la enfermedad, puedo tener síntomas solo por ese feo, o dependiendo de la enfermedad, puede ser que solo sea portador de ese feo, no tenga ningún síntoma, y solo lo estoy transmitiendo a la siguiente generación. Para el hemicigoto, es cuando tengo solo un cromosoma X, y ese cromosoma X tiene un alelo mutado, que me va a causar enfermedad. ¿Sí? Entonces, este término solo lo usamos en los varones, con enfermedades ligadas a X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los varones solo van a tener una X y si está mala, pues se frega. No tienen otra de dónde sacar. ¿Sí? Mientras que las mujeres, como tienen dos X's, a menos que sea Turner, como tienen dos X's, la otra X puede ser que le está sacando del. ¿Sí? Ahora, el heterocigoto compuesto, que es cuando son dos alelos diferentes, ambos están mutados, pero no son el mismo. ¿Sí?
Tengo la mutación de la familia de papá, tengo la mutación de la familia de mamá. ¿Sí? Esto me va a servir para enfermedades recesivas donde necesito tener ambos alelos mutados. Y ya vamos a ver con los dominantes incompletos. Cuando tenemos un gen dominante, pero que si tengo doble copia, tampoco es bueno. Y después tenemos otros dos, penetrancia y expresividad. Entonces, penetrancia es la presencia de síntomas cuando tengo el gen malo. Y esto decimos que hay ciertas enfermedades que tienen una penetrancia completa. Si tengo el gen malo, puede presentar síntomas. ¿Sí? Y tenemos otras que tienen una penetrancia incompleta. A pesar de tener el gen malo, no siempre desarrollo síntomas. ¿Sí? Entonces, hipercolesterolemia familiar. Tengo pacientes que medio miran un pollo campero y ya se les empezó a subir el colesterol. ¿Sí? La hipercolesterolemia familiar se asocia a varias consecuencias. Niveles de colesterol muy altos me pueden causar pancreatitis, me pueden causar infartos. ¿Sí? Entonces, papá tiene el gen malo, vivió una vida buena, tiene 7 pancreatitis en toda su vida y se murió al su tercer infarto. ¿Sí? Pero el niño, como ya sabían que existía esta familia, en la familia de esta enfermedad, pues mamá lo cuidó. No ha tenido ninguna pancreatitis y esperemos que nunca tenga un infarto. ¿Tiene síntomas de la enfermedad? Hasta el momento no, pero ¿tiene la enfermedad? Sí. Una penetrancia incompleta, donde necesito algo más para causarme como que todo el rango de síntomas. Ahora, la expresividad es qué tan severos van a ser esos síntomas. ¿Sí? Eso es la heterogeneidad clínica. ¿Qué tan severos van a ser mis síntomas? ¿Todos iguales? ¿O hay algunos que van a tener menos y algunos que van a tener más? ¿Sí? Fibrosis quística tiene una expresividad variable. No todos los que tienen una mutación para fibrosis quística van a desarrollar los mismos síntomas. Marfan tiene una expresividad constante. Todos los que tienen Marfan van a tener más o menos todos los mismos síntomas. La talla, la aorta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que lo encontré a tiempo, es otros 20 pesos. Y entonces ya llegamos a los patrones, ¿sí? Entonces, dominante es aquel que necesita solo un alelo para causar la enfermedad, ¿sí? Mientras que recesivo necesita los 2 alelos para causar la enfermedad. Entonces, el dominante puede ser causado por heterocigotos. El recesivo tiene que ser causado por homocigotos u heterocigotos compuestos. Dos mutaciones, solo que son diferentes entre sí. ¿Sí? El dominante incompleto me lo voy a saltar por ahorita, porque ya vamos a ver más ahorita. Y después tenemos al codominante. Codominante es ambos genes se están expresando y necesito que ambos genes se expresen para causarme la enfermedad. ¿Sí? Esto sucede más que todo con ciertas cegueras, el síndrome de Bardet-Biedl. A veces tengo un gen alterador, pero necesito mutar otro gen para causarme la ceguera. ¿Sí? Y a veces son 3, es tridominante. Mutaciones en 3 diferentes genes me causan la ceguera. ¿Sí? Bien divertido para el genetista, ustedes solo miran la ceguera. Ahora, el dominante incompleto es aquel donde la cantidad de genes dominantes me va a afectar la severidad de mis síntomas. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro cuadrito de Punnett. Y tenemos a 2 papás acondroplásicos. ¿Han visto los acondroplásicos? ¿Sí?
la forma más frecuente de enanismo. Hasta en Game of Thrones sale, sale en todos lados. ¿Sí? Hasta en los anuncios de Walmart. Entonces, tenemos a nuestros dos acondroplásicos. Ellos tienen un gen mutante y uno normal. ¿Sí? Y se decidieron casar porque se enamoraron, porque nadie más los entiende. Y tienen 4 opciones de embarazo. Tienen la opción sana, tamaño normal, ¿sí? Heredaron los dos buenos y tuvieran un niño tamaño normal, que va a parar en una cesárea a pretérmino porque ya no cabe. Y lo van a odiar al pobre niño porque es el único que logra agarrar las cosas que están muy altas. Después tenemos la enfermedad moderada, igual que los padres, ¿sí? Solo heredaron uno de los alelos malos. Pero después tenemos al que heredó a los dos alelos malos, dominantes, ¿sí? Estos pacientes tienden a morir intraútero o muy temprano. Es lo que llamamos la acondroplasia tanatofórica. Tórax es tan chiquito que crecen o los pulmones o el corazón. No. ¿Sí? Y si no tenemos pulmones, podemos vivir. Si no tenemos corazón, podemos vivir. Entonces, por eso es que mueren intraútero o muy temprano. Si es el corazón, tienden a morir intraútero. Si es los pulmones, tienden a morir una vez al año. ¿Sí? Todos los huesos, que son huesos largos, por decirlo así, son huesos tubulares, no van a crecer. Eso me incluye tórax, me incluye extremidades, vamos a tener medio puntitos de extremidades, algunas vértebras, pero lo único que va a mantenerse es cabeza, diferente tipo de osificación. ¿Sí? Entonces, cabeza normal y todo lo demás, menos. ¿Y por qué? Porque es tanta la carga de ese alelo dominante que me causa esa letalidad. ¿Sí? Entonces, el fácil, el recesivo. Tenemos a un individuo que tiene 2 alelos malos, perdió toda funcionalidad de ese gen, no se está produciendo nada de proteína, le da la enfermedad. ¿Sí? Esto usualmente le llamamos la herencia horizontal. ¿Por qué? Porque va a estar afectado el paciente y sus hermanos. ¿Sí? Más de algún primo por ahí perdido, pero usualmente es horizontal. Y es por esto. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan un bebé afectado? 25%. Por favor, digan 25%. Porque si dicen 1 en 4, ¿qué creen que va a pasar? Ya tengo el enfermo, los siguientes 3 van a estar sanos. Y después llegan con 7 hijos porque todavía están probando por el sano. ¿Sí? Entonces, 25% y eso se resetea con cada embarazo. El ejemplo que a mí me encanta es, tengo una piscina de pelotas. ¿Sí? Tengo 100 pelotas. 25 son negras, 75 son blancas. Pues meto la mano y saco una. Si me sale negra, pues bebé afectado ya está. ¿Sí? Y esa pelota la regreso a la piscina y con el siguiente embarazo vuelvo a revolver y sacar otra. ¿Sí? Y la pelota no la dejo afuera, la vuelvo a meter. No me varía mi probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pongo este dibujito, ahí bien bonito. 1 en 4. ¿Sí? Y entonces asumen que los siguientes 3 van a ser sanos. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de ser enfermo es del 25%. Pero la probabilidad de ser portador sano es del 66%. 2 de cada 3 sanos van a ser portadores.
¿sí? Sanos. Tengo un niño completamente sano, no tiene ningún síntoma. Tu probabilidad de ser portador, el 66%. ¿Sí? Porque de cada 3 sanos, todos van a ser portadores. Tenemos que sacar al enfermo. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene síntomas, no va a tener nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en el arbolito? Pues solo lo vamos a ver en los hermanos del probando. Me va a afectar tanto a hombres como a mujeres porque estamos hablando de autosómico, cromosoma 1 al 22, eso lo tienen todos por igual. Los padres pueden ser portadores asintomáticos, siempre tengo que revisar que de verdad mamá es mamá y papá es papá. ¿Sí? Y la consanguinidad me va a aumentar este riesgo. ¿Sí? Y por eso es que le decimos un patrón horizontal, porque normalmente solo una generación va a estar afectando. Y va a estar siendo heredado a través de varios portadores que no saben que son portadores hasta que les aparece un enfermo. ¿Sí? Fibrosis quística. Tengo una pareja que mamá vino de Jalapa, Jutiapa, uno de esos. Ya sabía que había fibrosis quística en la familia y entonces se fue a Sololá. Se fue a Pana, estaba trabajando en Pana, se enamoró, dijo, bueno, estoy en Pana, la probabilidad de que me salga otro es menor, ¿no? No, se consiguió el otro que también era portador. Él sí no tenía idea que era portador de fibrosis quística. Y tuvieron a 2 hijos afectados. ¿Sí? Ellos sí tuvieron la mala pata de que todos sus hijos salieron afectados. Este es el ejemplo bonito porque por proporciones ahí están todos. ¿Sí? Ahora, igual como tenemos la probabilidad del 25% de tener hijos afectados, tenemos el 75% de probabilidad de no tener hijos afectados. ¿Sí? Por eso son sanos. Pero todos estos tienen un 66% de probabilidad de ser portadores. ¿Sí? Ese solo es el dibujito resumen, para que como la presentación se las mandaron, ahí la tienen, entonces para que la revisen. ¿Sí? Ahora, dominante. Esto es lo que llamamos la herencia vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos cómo ese gen se va heredando. Entonces tenemos que cada hijo tiene un 50% de probabilidad de heredar el gen dominante, o heredo el bueno o heredo el malo. ¿Sí? Y por lo tanto lo vemos, yo creo que es más fácil así, cómo se va heredando ese gen. Va a haber alguien afectado en cada generación y puedo ver la linealidad. Ella se lo pasó a él, que se lo pasó a él, que se lo pasó a ella. ¿Sí? Y cada hijo tiene el 50%, o heredó el bueno o heredó el malo. Y aquellos que heredaron el bueno, esa enfermedad por lo menos no se la va a pasar a nadie. Si heredaron el malo, pues 50%. ¿Sí? Y ahí tienen el dibujito resumen. Las dinámicas son aquellas dominantes que cambian con cada generación. ¿Sí? Actualmente son causadas por un aumento en tripletes. Sets de 3 nucleótidos que todos tenemos normalmente en unos genes que les llamamos polimórficos, pero que aumentan con cada generación. ¿Sí? Entonces, estos se caracterizan por 3 cosas. Uno es expansión, van a aumentar con cada generación. Siguiente es anticipación. Entre más número de tripletes, menor va a ser mi edad de presentar síntomas. ¿Sí? Y la siguiente es la premutación. Es decir, ellos no son portadores, son premutados. Que ningún número aumentado de tripletes no es suficiente para causar la enfermedad, pero cuando lo pasen a la siguiente generación ya pueden causar la enfermedad. ¿Sí? Entonces tenemos un arbolito. ¿Sí?
Y lo hice nada más con hombres para hacerlo más fácil. El tatarabuelo, primera generación, se murió a los 89 años, tenía 49 repeticiones. Él se murió aparentemente sano. Segunda generación, murió a los 78 años, pero ya tenía ciertos síntomas y él tenía 65 repeticiones. ¿Sí? Tercera generación, él murió a los 65 años, ya había tenido síntomas por varios años y tenía 81 repeticiones. Ahorita abuelo tiene 50 años, tiene 98 repeticiones, ya tiene síntomas de su padre, pero para cuando empezó con síntomas, pues ya tenía su hijo. Su hijo ahorita tiene 32 años, tiene 123 repeticiones, ya se le analizó a fondo y sí ya tiene síntomas. Leves, pero tiene síntomas. ¿Sí? Y el problema es que ya tuvo a su hijo de 5 años que tiene 159 repeticiones. Él no tiene síntomas, pero tiene un nuevo símbolo. Presintomático. Aquel que va a presentar síntomas en algún punto de su vida, pero todavía no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la mutación, tiene todo para presentarlo, lo que pasa es que no tiene síntomas aún. Idealmente, con ciertas enfermedades, tratamos de evitar que desarrollen síntomas. Esta específicamente, a menos de que seamos Dios, no lo vamos a poder detener. ¿Sí? Lo único bueno, las mutaciones dinámicas eventualmente se acaban. Porque se va a presentar a una edad tan temprana que nunca se va a poder llegar a reproducir. ¿Sí? Lo único malo son las 6, 7 generaciones para arriba que sí se lograron reproducir lo real. ¿Sí? Entonces, este arbolito es el que me encanta. Los analizaron absolutamente todos. Si es positivo, tienen un más. Si es negativo, le pusieron un menos. Y vemos quiénes son portadores. En este caso no son portadores, son premutados. Y quiénes están presintomáticos. ¿Sí? Entonces, ligado a X recesivo, este también es relativamente fácil. Si es un hombre, va a tener la enfermedad porque solo tiene un X. Y por lo tanto va a ser mucho más frecuente en hombres. Las mujeres necesitan heredar ambos X afectados. Es un poquito más difícil. ¿Sí? Y se va a saltar generaciones a través de un montón de mujeres que no saben que son portadoras, pero ahí lo están pasando. ¿Sí? Hasta que aparezca el primer hombre. Y más fácil si se los explico con el dibujito. Entonces, cada abuelo afectado se lo va a pasar absolutamente a todas sus hijas. ¿Por qué? Porque el hombre le pasa su X a la mujer. ¿Sí? Entonces, todas sus hijas van a ser portadoras obligadas. Si es su hija, es portadora. Si no es su hija, pues ya no otras cosas. Cada mujer tiene un 50% de riesgo de heredárselo a sus hijos varones, porque o le heredó el X bueno o le heredó el X malo. Y cada hija también 50% de probabilidad de ser portadora, porque o heredó el bueno o heredó el bueno. ¿Sí? Y a veces pasa desapercibido por una serie de hijas portadoras hasta que aparece otra vez un hijo afectado. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que pasa es que no sale el hijo afectado, pero ya tenemos tantas generaciones de portadoras que no se acuerdan de quién era el original. ¿Sí? Problema de este, un hijo se lo va a pasar, un varón se lo va a pasar a todas sus hijas. ¿Sí? Y por eso es de que se riegan las portadoras. Ahora ligado a X dominante, es un poquito más fácil todavía. ¿Por qué? Porque las mujeres que lo reciban lo van a mostrar, ¿sí? Tanto como los hombres. Entonces, un varón se lo va a pasar absolutamente a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos, ¿sí?
Y cada hija tiene un 50% de pasárselo tanto a sus hijos como a sus hijos. Pero como los varones se lo pasan absolutamente todas sus hijas, van a haber muchas más mujeres afectadas que hombres. ¿Sí? Ahora, este dominante va a haber alguien afectado en cada generación. Vamos a seguir como ese gen se va heredando, ¿sí? 50% riesgo de heredar. Y el mitocondrial es el fregado. ¿Por qué? Porque se caracteriza por ser al azar. ¿Sí? Las mitocondrias se replican al azar y se reparten al azar. Entonces podemos recibir tanto buenas como malas en cantidades variables, a pesar de ser hijos de la misma madre. Y se caracteriza por lo que llamamos heteroplasmia. Variabilidades en el ADN mitocondrial, que algunos son buenos, algunos son malos. ¿Sí? Y lo más fácil es el híbrido. Entonces, como todo es al azar, las mitocondrias se replican al azar. Y cada célula hija recibe mitocondrias al azar. Hay algunas que van a recibir bien poquitas de las malas, no les va a pasar nada. Y hay otras que sí van a tener tantas malas que eventualmente se van a morir. Si reciben relativamente bajo número de malas, se van a tardar mucho más en morirse. Y por lo tanto mucho más en tener síntomas. Entonces, cuando vemos el arbolito es relativamente fácil cuando lo identificamos. ¿Sí? Un hombre se lo va a pasar absolutamente a nadie porque los hombres no transmiten sus mitocondrias. Pero una mamá se lo va a pasar absolutamente a todos sus hijos porque a todos les va a pasar sus mitocondrias. ¿Sí? El problema es que todos esos hijos no necesariamente tienen los mismos síntomas. ¿Sí? Todo depende de qué tejido recibió las mitocondrias malas. Hay algunos que van a ser sobre el cerebro, hay algunos que solo van a ser los ojos, hay algunos que solo van a ser los músculos y hay algunos que van a tener un poquito de todo. ¿Sí? Entonces, por eso es el problema de las enfermedades mitocondriales. Llegan con acidosis láctica, síntomas varios, y cuando vamos a preguntar a la familia, no, nadie tiene nada similar. Pero puede ser que tengan síntomas goteaditos y todos tengan lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya me super mega pasé. Lo siento para su servicio.